Respetados ponentes de la novena Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el sexto encuentro interinstitucional de semilleros de investigación, en nombre del Comité Científico les agradecemos su interés por la investigación y en la difusión de conocimiento, un evento dirigido a la comunidad académica, científica y los sectores productivos de la región. Este encuentro tiene como propósito la presentación de los avances en investigación y extensión de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Cúcuta y Ocaña, a través de los grupos y semilleros de investigación, promoviendo la participación de los sectores productivos en actividades de investigación, extensión, desarrollo tecnológico e innovación que fortalezcan la relación de la universidad, empresa y Estado y el intercambio de experiencias con investigadores del ámbito nacional e internacional. Tengan ustedes una cálida bienvenida a nuestra alma mater. En esta oportunidad usted hace parte de las salas virtuales de este magno evento. En estos momentos procederemos a tomar un registro fotográfico. En este momento también les permitimos, por favor, encender sus cámaras. Muchísimas gracias. Les pedimos por favor a todos los participantes que enciendan sus cámaras para poder tomar el registro fotográfico. Muchas gracias. Por favor, los demás participantes me podrían colaborar encendiendo sus cámaras. ¿Vale? Ok, perfecto. En esos momentos también procederemos a compartir pantalla y a mencionarles el protocolo. Me permito compartir pantalla para mencionarles el protocolo. ¿Me confirman por favor que están viendo pantalla? Sí, señora. Vale, perfecto. La novena Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación será grabada por funcionarios de la UFPS de acuerdo con los fines de la citación y los que se definan en la reunión, así como para el cumplimiento de los fines legales, contractuales, misionales y de seguridad. Todos sus datos serán tratados acorde con la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y la política de tratamiento de datos personales de la UFPS, en la cual se informan los derechos que le asisten como titular y la forma de hacerlos efectivos. Estas normas las podrá consultar en el portal institucional www.ufps.edu.co/normatividad/929/4606. Las reuniones tendrán el carácter de confidencialidad e institucionalidad y no podrán ser utilizadas para fines diferentes a los acordados. Al ingresar a la sala de la novena Semana de Ciencia, Tecnología e Innovación, usted autoriza esta grabación de forma inmediata. La novena Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación será llevada a cabo de manera híbrida, contemplando escenarios presenciales en el campus y el apoyo de la plataforma de Google Meet. Verifique la hora de inicio de la reunión e ingrese con 10 minutos de anticipación, ya que se comenzará cumplidamente en la hora especificada. Al ingresar, asegúrese que tanto la cámara como el micrófono se encuentren desactivados. Espere en la sala mientras la moderadora da inicio a la reunión. El uso del chat de la plataforma de Google Meet está reservado para las preguntas, razón por la cual deben evitarse comentarios, saludos o formulación de preguntas que no sean requeridas. El chat es la pestaña de Meet en donde se registran las preguntas. En caso de que se presente una falla técnica, el procedimiento a seguir será el siguiente. Si la falla se relaciona con la presentación institucional o la conexión de la plataforma de Google Meet, permanezca en silencio mientras la persona encargada soluciona el inconveniente.
Si hay una falla en la conexión de su computador, reinicie el módem y verifique que al ingresar nuevamente su micrófono y cámara estén desactivados. Ante un corte imprevisto de energía eléctrica, se recomienda ingresar desde un portátil con suficiente carga de almacenamiento y tener a la mano un teléfono celular con datos suficientes para la navegación. Se recomienda que el ingreso a las sesiones remotas sea a través del correo electrónico institucional. Los links de ingreso están en la programación y a través de los grupos de WhatsApp. Cada participante tendrá predeterminada una fotografía actualizada de su rostro en primer plano. Para una adecuada identificación, el participante escribirá en su perfil ingreso el primer nombre junto al primer apellido. Evitar el uso de seudónimos. La presentación personal debe estar acorde con la ocasión. Adecúe su lugar de trabajo en un contexto de tranquilidad y libre de cualquier ruido que pueda interferir en las diversas presentaciones. Se recomienda el uso de carnet institucional que lo represente. El moderador cederá la palabra en los momentos que crea correspondientes para dudas, preguntas e inquietudes. Muchísimas gracias. Le recordamos que cuenta con 15 minutos, los primeros 10 minutos para realizar su presentación y los 5 minutos restantes para realizar la ronda de preguntas. En caso de presentar dificultades para proyectar, nosotros procederemos a hacerlo. A continuación, iniciamos con la primera ponencia. Me permito en estos momentos dejar de compartir para presentar la primera ponencia titulada La ansiedad lingüística en la evaluación de la producción oral en el nivel A1.1 de FLE. Los ponentes John Edinson Pavón Ascanio, Juan Camilo Villán Peñaranda. Me confirman, por favor, si están viendo la presentación de la pantalla, ¿vale? ¿Me confirman, por favor, se está viendo? Sí, señora, sí se ve. Vale, entonces voy a silenciar mi micrófono y procedemos a iniciar con la primera ponencia. Buenas tardes, cordial saludo a todos los asistentes. Para mí es un placer estar acá con ustedes. Mi nombre es Juan Camilo Villán Peñaranda, soy estudiante de noveno semestre de la licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad de Pamplona y el día de hoy les voy a socializar sobre mi proyecto de investigación titulado Ansiedad lingüística en la evaluación de la producción oral en el nivel A1 de francés lengua extranjera. Como coautor tengo al licenciado Pavón Ascanio, John Edinson. La siguiente, por favor. En el contenido hablaremos sobre introducción, problema de investigación, seguidamente objetivos, metodología y finalmente resultados y conclusiones. La siguiente, ¿es tan amable? Ok, la introducción. A nivel universitario, los estudios han identificado la ansiedad como un factor que perjudica la producción oral. Se trata de cierto nerviosismo que afecta o interfiere o impide al alumno concentrarse en su nivel de aprendizaje de la lengua meta, en este caso, el francés. ¿Qué es la ansiedad lingüística? La ansiedad lingüística, según Horwitz 2010, es la sensación de tensión y de aprensión en los contextos de la lengua que influye a hablar, escuchar y aprender. Cabe resaltar que este estudio de caso descriptivo se llevó a cabo dentro del programa de la licenciatura de Lenguas Extranjeras, Inglés y Francés, que forma parte de la Facultad de Educación de una universidad pública de Colombia, y está esencialmente orientado al proceso de evaluación de la producción oral de los principiantes en el nivel A1 de FLE, francés, lengua extranjera. La siguiente, por favor. Problema de investigación. Los alumnos de FLE pueden tener un bloqueo en el examen, es decir, que llega al punto donde no hablan, a pesar de haber revisado bien.
Este fenómeno denominado ansiedad por las lenguas o ansiedad lingüística es una especie de nerviosismo que se despierta cuando se espera que el alumno interactúe en la lengua extranjera. La ansiedad lingüística tiene un fuerte efecto negativo en el rendimiento de los estudiantes, de los estudiantes, ya que los estudiantes ansiosos rinden menos que los estudiantes que sienten menos ansiedad. Es decir, que existe una correlación negativa entre la ansiedad lingüística y las calificaciones en el curso de lengua extranjera. Y varios factores principales pueden influir negativamente al rendimiento del estudiante ansioso. Primero, el miedo a ser juzgado por los demás. Segundo, los fracasos anteriores. Es decir, acá juega un papel importante la perspectiva del estudiante. La siguiente, por favor. Objetivos. El objetivo general de este estudio es identificar la presencia de ansiedad lingüística en la evaluación de la producción oral, exámenes orales en los alumnos principiantes del nivel A1 de francés lenguas extranjeras. Para ello, planteamos tres específicos: describir la perspectiva del estudiante, determinar el nivel de ansiedad lingüística sentida en el estudiante y explorar la perspectiva del docente sobre la ansiedad lingüística sentida del estudiante en el proceso de la evaluación de la producción oral. La siguiente es tan amable. Bueno, en la metodología hablaremos sobre el diseño de la investigación, enfoque y la población, seguidamente los instrumentos y su aplicación. La siguiente, por favor. Bueno, primero que todo, el diseño es un estudio de caso descriptivo, es decir, se describió un fenómeno, ¿sí? Pero con con una particularidad, un enfoque mixto, es decir, recogida de datos y análisis de datos tanto cualitativos como cuantitativos, ¿sí? Con el fin de, con el fin de describir el fenómeno más a profundidad. La población se trabajó con el curso de francés elemental 1, que son los estudiantes del primer año, primer semestre. La muestra fueron 7 participantes estudiantes y un participante docente. La siguiente, por favor. Bueno, las técnicas de recolección de información, instrumentos y aplicación. Cabe resaltar que en mi estudio de caso implementamos un instrumento estandarizado, un instrumento ya aprobado por unos investigadores y pioneros, que es el Test Foreign Languages Classroom Anxiety Scale, FLCAS. De mi autoría creamos dos entrevistas, una entrevista semiestructurada dirigida hacia los alumnos y una entrevista semiestructurada dirigida al docente. La siguiente, por favor. La siguiente es tan amable. El cuestionario tipo Likert, FLCAS, tiene el objetivo de medir la ansiedad lingüística general en el ambiente del aprendizaje de lenguas extranjeras. Consta de 33 ítems con respuesta en una escala de tipo Likert, de 5 puntos que van de 1 totalmente de acuerdo a 5 a totalmente desacuerdo. Se aplicó una vez y la aplicación optamos que fuera mediante Google Forms para que cada participante tuviera la facilidad y la comodidad de presentarlo cada uno en su respectiva casa. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Como pueden observar, ese es el cuestionario. La siguiente, por favor. Bueno, la entrevista semiestructurada con los alumnos tiene el objetivo de describir las percepciones de los estudiantes en torno a la producción oral en el contexto de la evaluación. ¿Sí? La entrevista constaba de 6 preguntas, preguntas abiertas, tenían un orden, ¿sí? Y la aplicación, las entrevistas fueron grabadas para
evitar que se perdiera información valiosa. La siguiente, por favor. Finalmente, la entrevista semiestructurada con el docente, su objetivo era conocer la perspectiva del profesor sobre la ansiedad lingüística dentro de la evaluación de la producción oral. Fue dirigida solamente a un profesor y consta de 10 preguntas abiertas con un orden, de lo específico, de lo general a lo específico. Y la aplicación también fueron grabadas y duró aproximadamente 10 minutos. La siguiente, por favor. Bueno, llegamos al análisis. En el análisis, el tipo de análisis es por convergencia o análisis simultáneo. Es decir, que como tenemos instrumentos cualitativos y cuantitativos, necesitamos analizarlos al mismo tiempo. Eso quiere decir de convergencia o análisis simultáneo. Ambos métodos se aplican simultáneamente y se recogen y se analiza aproximadamente al mismo tiempo. Creswell 2009 lo llama lado a lado. Además, se implementa un análisis estadístico. Ese análisis estadístico se implementa ya que el FLCAS, el test, se analiza de una manera muy particular. La siguiente, por favor. Cabe resaltar que organizamos los datos en una matriz de organización de datos en 3 categorías. La siguiente, por favor. Bueno, en el análisis del cuestionario tipo Likert dirigido a los estudiantes, debíamos realizar un análisis estadístico, pero primero el autor Horwitz nos da la organización de los datos por 3 categorías: la presión comunicativa, el miedo a los exámenes y el miedo a la evaluación negativa. El análisis estadístico para hallar a qué nivel, si el nivel de ansiedad sentida por los estudiantes es elevado, medio o bajo, debíamos hacer la media. Entonces, para obtener la media, se seguían unos pasos: determinar el conjunto de valores, sumar el valor para obtener el total, y cuenta el número de valores del conjunto y dividir la suma del conjunto por el número total de los datos. La siguiente, por favor. Después de ese análisis estadístico teníamos que hacer lo siguiente: cualificar lo cuantitativo, es decir, los resultados en el análisis estadístico, como lo dice el nombre, son números. Entonces necesitamos pero si llevamos, bueno, ok. Entonces, bueno, el autor nos da 3 tipos de ansiedad: moderada, baja, moderada y alta. La siguiente, por favor. Como ustedes pueden ver, la manifestación de la ansiedad lingüística en los alumnos principiantes se manifestó por por las tres factores que mencionaba el autor: el nivel de ansiedad lingüística a través de la presión comunicativa, a través del miedo de la evaluación negativa y por el miedo ante las pruebas. Estos son los resultados de alumno por alumno. La siguiente, por favor. Entonces, el nivel de ansiedad lingüística experimentada en los alumnos principiantes en la evaluación de la producción oral es de la siguiente: la presión comunicativa es moderada, el miedo a la evaluación es moderada, es decir, que los estudiantes de primer semestre sienten ansiedad lingüística por el miedo a los exámenes, ¿sí? La siguiente, por favor. Y hallamos la perspectiva del profesor sobre la ansiedad lingüística de los alumnos en torno a la evaluación de la producción oral. Como conclusión, se puede decir que la perspectiva del profesor sobre la ansiedad lingüística dice que es un problema, ¿sí? La perspectiva de la ansiedad lingüística que experimentan los alumnos dice que los alumnos cambian totalmente desde desde su voz, desde su manera en cómo entran e interactúan. Y finalmente, la siguiente, por favor.
La siguiente, por favor. Para concluir, sí existe la presencia de la ansiedad lingüística en la evaluación de la producción oral. Una proporción considerable de los estudiantes sienten la ansiedad moderada, pero también sienten una ansiedad elevada. Y lo más, sí, como decía que era importante la perspectiva del estudiante, los estudiantes creen que existe una correlación entre la ansiedad al hablar y la falta del dominio del idioma, la práctica del vocabulario y la falta de preparación. La siguiente, por favor, para concluir. Y finalmente, las referencias. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted. Les recordamos que pueden hacer las preguntas a través del chat. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, nos los puede dejar ahí y respondemos. Reiteramos nuevamente, si alguno tiene alguna pregunta, por favor, la escribe a través del chat. Muy bien, si nadie tiene ninguna pregunta, podemos darle paso a la siguiente ponencia, titulada Competencias profesionales de estudiantes en práctica profesional, una perspectiva desde el empleador. Ponente Cindy Paola Hernández Enríquez, Patricia María Mendivil Hernández. Hola, muy buenas tardes, Heidi. ¿Serías tan amable de presentar mis diapositivas, por favor? Muy buenas tardes, por supuesto que sí. Gracias, muy amable. ¿Me las facilitó ya las envió por algún grupo? Sí, me la solicitó una persona esta mañana. Vale, ya mismo las comparto. Sí, de igual forma yo me estoy intentando conectar por acá porque es que la señal está un poco intermitente. Entonces, si logro conectarme, yo las puedo presentar, no hay problema. Por favor, me confirman que estén viendo la pantalla. Sí, sí, la veo. Vale. Listo, a partir de ese momento puede iniciar la presentación. Ok, listo. Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias, Heidi, por tu amable presentación. En el día de hoy vamos a socializar el resultado de nuestra investigación titulada como Competencias profesionales en estudiantes en práctica profesional, una perspectiva desde el empleador. Siguiente, por favor. Bueno, la práctica profesional hace parte de todos los programas académicos de la Corporación Universitaria del Caribe, donde los estudiantes que cursan un programa académico determinado en sus últimos niveles de práctica los últimos niveles de formación académica debe realizar un proceso de práctica que es ese escenario que posibilita al estudiante establecer el primer contacto que tiene este futuro profesional con la vida laboral, es decir, con el campo laboral. En este sentido, la práctica profesional va a propender a que el estudiante ponga en práctica todos los saberes, pero también fortalezca esas competencias que ha adquirido a lo largo de su desarrollo profesional. En este sentido, la práctica profesional a nivel de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR, cuenta con 5 modalidades. Estas modalidades responden a las especificidades de cada uno de los programas académicos que se ofertan dentro de la corporación. Por ejemplo, tenemos prácticas profesionales en el campo de la salud, en el campo educativo,
en el campo organizacional o empresarial. También tenemos prácticas profesionales en el campo social y todas estas convergen o más bien responden a unos lineamientos de práctica profesional a nivel institucional. Pero bueno, la ponencia del día de hoy habla sobre competencias profesionales. Entonces, entendemos competencias profesionales como aquellas habilidades que tienen los estudiantes, en este caso, que responden a las necesidades del contexto laboral, de acuerdo a las actividades o funciones asignadas por este mismo, que va acorde a su perfil profesional. En este sentido, la práctica profesional va a tener unos actores importantes, donde el principal actor es el estudiante en práctica, pero para que éste pueda realizar su ejercicio de forma satisfactoria, cuenta con un supervisor de práctica o empleador. Por eso, nuestra ponencia es las competencias profesionales bajo la perspectiva del empleador de práctica. Entonces, ¿quién es el empleador de práctica o supervisor de práctica? Es la persona que se encuentra vinculada a la organización o al lugar de práctica, quien asume el rol de jefe inmediato del estudiante. Muy bien, siguiente, por favor. Bueno, creo que me adelanté un poco, pero de igual forma, pues, en este sentido, ¿por qué es importante hablar de competencias profesionales? Es importante porque es la práctica, ese medio que tiene ese futuro profesional para fortalecer esas competencias, es decir, esas habilidades, esas capacidades que tiene ese estudiante práctica profesional y que va a requerir una vez cuando éste se gradúe de la universidad. Es decir, un estudiante que está haciendo práctica en el ámbito de la licenciatura en inglés, entonces tiene unos mínimos de competencias profesionales. ¿Cómo cuáles? Primero, que tenga un manejo en una segunda lengua, ¿verdad? Entonces, estas son competencias profesionales propias del estudiante que pues cursa la licenciatura, por ejemplo, en inglés. En este sentido, las competencias profesionales van a ser ese pilar que va a orientar al futuro profesional a un buen desempeño. Siguiente, por favor. Entonces, el objetivo de este estudio fue identificar la percepción de los supervisores de práctica frente al desempeño y competencias profesionales de los practicantes de SECAR en un periodo de 2019-2 a 2021-2. Esto con la finalidad de ver de manera longitudinal, pues estas percepciones, cómo estaban viendo los empleadores, aquellas personas del sector externo, el rendimiento del desempeño de los estudiantes en práctica profesional. Siguiente. Bueno, como soporte teórico, pues tenemos a Pimienta, pues quien habla de que pues la competencia, pues ese es el elemento esencial que orienta el accionar de, en este caso, del estudiante en práctica, pero del profesional como tal. También tenemos como referente teórico a Guerrero, quien pues retoma los postulados de Sarromona, quien dice que las competencias pues son ese conjunto de habilidades, conocimientos, que va a potencializar el accionar del estudiante en práctica de una manera positiva, de una manera eficaz. Muy bien, siguiente, por favor. Bueno, tenemos también otros postulados que sustentan por lo que he venido manifestando acerca de las competencias y por qué es importante dentro de la formación profesional hablar de competencias profesionales. Siguiente, por favor. Ahora bien, entonces hablamos de percepción. ¿Qué es eso de percepción? La percepción, según Alonso, plantea de que es esa capacidad que tiene el ser humano para comprender e entender el mundo donde vive. Es decir, la percepción, además de ser un proceso cognitivo que parte de una recepción de una información determinada, un procesamiento a nivel neurocognitivo o neurológico, donde se vinculan las funciones
las funciones cognitivas, donde la información entra a través de los órganos de los sentidos, se procesa y luego de ese procesamiento se instaura a nivel de esquema. Se puede luego para posteriormente poder acceder a la información que se está recepcionando o informaciones futuras de una manera más entendible, de una manera más práctica para el individuo. En pocas palabras, la percepción es ese proceso cognitivo que permite comprender el mundo exterior. Siguiente. Bueno, ya pues había hablado de que la práctica profesional es ese prerequisito que tiene el estudiante, en este caso todos los estudiantes de cualquier programa académico de SECAR, para poder optar por el título profesional y que es ese curso que le permite al estudiante fortalecer las competencias del saber hacer y ser y convivir. Siguiente, por favor. Ok, la metodología, por favor, vamos a devolvernos a la metodología. La metodología de esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo. Tuvimos un diseño no experimental de tipo longitudinal porque evaluamos la percepción desde el 2019 hasta el 2021. La población fueron los supervisores o los empleadores que estaban vinculados al lugar de práctica profesional. Tuvimos una muestra de 1.346 empleadores a nivel general y tuvimos como criterio de inclusión de que la empresa tuviese una alianza con SECAR, que estos supervisores tuviesen al menos un estudiante en práctica durante el periodo de estudio y que pues quisieran participar de forma voluntaria en la investigación. El instrumento de recolección de la información fue la encuesta de seguimiento y percepción de práctica profesional por empleadores, diseñada por la Coordinación Institucional de Práctica y Pasantías de SECAR en el año 2019. Siguiente, por favor. Entonces, en los principales resultados, pues obtuvimos de que, bueno, el número de encuestados, como antes lo decía, fue un total de 1.346. Siguiente, por favor. Aquí se ve distribuida la encuesta que hicimos a nivel de los años. Cabe resaltar que para el periodo 2020, pues tuvimos menos supervisores atendiendo a la pandemia por COVID-19, teniendo en cuenta de que aunque pues, el confinamiento obligatorio fue en marzo, pues ya los estudiantes ya habían iniciado su práctica en este periodo, pero a raíz de la pandemia muchas organizaciones pues desistieron de adquirir o recepcionar estudiantes en práctica, por lo que vemos un porcentaje mucho menor en comparación a los otros años de supervisores. Ahora bien, en relación a los conocimientos TID, pudimos evidenciar de que el desempeño de los estudiantes en función a la aplicabilidad de estas competencias es pues muy satisfactorio, atendiendo a que la mayoría, desde 2020 a 2021, la mayor parte de nuestros empleadores están totalmente de acuerdo, están sobre la media, sobre 60% de totalmente de acuerdo, y de acuerdo que también es una valoración favorable, pues vemos que también hay resultados positivos, lo que indica de que nuestros practicantes poseen conocimientos TIC. Siguiente, por favor. En cuestión, con relación, perdón, en la competencias y habilidades de ser y convivir, que son todas esas habilidades que le permiten, poder establecer relaciones interpersonales a los estudiantes en práctica. Vemos también que hay una valoración favorable. Tenemos una percepción positiva en cuanto a que nuestros practicantes tienen la capacidad de establecer relaciones personales positivas, de resolver conflictos, de poder liderar procesos. Siguiente, por favor.
En lo que respecta a la satisfacción del desempeño de los practicantes en función a las competencias del saber, que fue la primera gráfica que mostré, que pasamos, pero que también hay un resultado favorable, vemos que a nivel general el desempeño de los estudiantes en práctica es positivo, es decir, el sector externo está viendo a los estudiantes en práctica profesional de manera favorable, lo que indica de que estos, al poseer estas competencias mínimas, porque pues hicimos una generalización atendiendo que cada práctica tiene unas especificidades, por eso no hablamos de competencias disciplinares, sino profesionales, ¿verdad? Estamos haciendo como un sondeo de esas competencias mínimas que debe tener ese futuro profesional para poder realizar pues sus actividades de forma eficiente. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de las conclusiones que podemos observar, que la mayoría de los supervisores de práctica tienen una percepción positiva en cuanto a la aplicabilidad de las competencias de nuestros estudiantes en práctica, es decir, los estudiantes poseen los conocimientos y saben ponerlos en práctica. Así también saben relacionarse al momento de poner estos conocimientos en práctica. En este sentido, el practicante ha establecido una buena dinámica dentro del ámbito laboral, atendiendo a que la práctica profesional es ese primer escenario que le posibilita al practicante acercarse al mundo laboral. ¿Sí? Y esto le permite al estudiante fortalecer aún más las competencias, no solamente del saber, sino del saber hacer, del ser y convivir, y poder cualificarse, o más bien poder, al momento de graduarse o egresar de nuestra universidad, tener mayor conocimiento de lo que se vive in situ, es decir, de la praxis propia de su disciplina o de su profesión. Siguiente, por favor. Está en la bibliografía, muchas gracias. Muchísimas gracias por esos aportes. Le recordamos que pasamos a la ronda de preguntas. Si alguno tiene alguna duda, por favor, nos la comunica a través del chat. Reitero nuevamente, si alguno tiene alguna duda, por favor, escribirla mediante el chat. Bueno, perfecto, si no hay ninguna pregunta, pasamos a la siguiente ponencia titulada Proyecto EduApps, Estrategia de Apropiación Social del Conocimiento con Maestros y Estudiantes de Carepa, Antioquia. Ponentes María Andrea Gil Serna, María Alejandra Barbosa Telles, Valentina Giraldo Botero. Por favor, me confirman, ¿las ponentes se encuentran en sala? ¿Me confirman, por favor? Vale, en caso de ser así, vamos a continuar con la siguiente ponencia, titulada Percepción de éxito profesional y rasgos de personalidad en una muestra de universitarios de la ciudad de Medellín, Colombia. Ponentes Indy Dayana Parra Santillana, Duis Marcela Rincón Barreto. Muy buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Muy buenas tardes, por supuesto que sí. Bueno, muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Ya en un segundo les voy a compartir pantalla. Perfecto. Me indican por favor si están viendo la presentación. Sí, señora. Bueno, entonces voy a dar inicio a mi ponencia. Mi ponencia se titula Rasgos de personalidad y percepción de éxito profesional en una muestra de universitarios de la ciudad de Medellín, Colombia. Mi nombre es Indy Dayana Parra Santillana,
Soy la autora de la investigación y mi coautora es Luis Marcela Rincón Barreto. Nosotros venimos de la Universidad Católica Luis Amigo. El contenido con el cual les voy a presentar la ponencia es inicialmente la introducción, los elementos teóricos, objetivos, metodología, aspectos éticos tenidos en cuenta, los resultados encontrados y una pequeña conclusión que resume todos los hallazgos. Y por último, las referencias. Entonces, en la introducción, pues les cuento que esta investigación se desarrolló en el marco de un gran proyecto de investigación denominado Características de la Personalidad y Hábitos de Estudio en Estudiantes de Psicología a Distancia de la Universidad Católica Luis Amigo. ¿Por qué se desarrolla en el marco de este proyecto? Este trabajo investigativo fue derivado de la actividad como auxiliar de investigación. Entonces, lo que se quería dar cuenta era de una investigación que pudiera nutrir la gran investigación que se estaba llevando a cabo. También es una pregunta personal, ya que estoy próxima a graduarme con relación a qué perciben los estudiantes en la actualidad como éxito profesional, qué es lo que buscan. Y también una búsqueda exhaustiva en bases de datos que permitió reconocer la posible relación entre las variables rasgos de personalidad y éxito profesional. Entonces, los elementos teóricos que fundamentan esta propuesta, pues tenemos dos variables que son rasgos de personalidad y percepción de éxito. En rasgos de personalidad tomamos autores como Costa y McCrae, que definen la personalidad en 5 grandes factores, y también retomamos investigaciones de Delon, Satorres y Meléndez que hacían también relacionaban, ellos hicieron una investigación en la cual relacionaban bienestar psicológico y utilizaban, medían con el instrumento de Riff y también personalidad y lo hacían a través del Big Five. Y en percepción de éxito tenemos al autor Hughes que nos habla de que la percepción de éxito está asociada a un factor objetivo y un factor subjetivo. Y Pon et al., que también nos plantea una investigación realizada con adultos mayores a lo largo de la carrera, cómo percibían el éxito profesional. Los objetivos en el general teníamos que era analizar la relación entre rasgos de personalidad y la percepción de éxito profesional en estudiantes universitarios de la ciudad de Medellín. Como objetivos específicos teníamos identificar los rasgos de personalidad, describir la percepción acerca del éxito profesional y relacionar los rasgos de personalidad con la percepción de éxito profesional. La metodología con la cual se llevó a cabo este estudio fue un enfoque de tipo cuantitativo, el cual Sampieri lo describe como un conjunto de procesos deductivos, secuenciales y probatorios. Es también una investigación de tipo descriptivo y con un diseño transversal no experimental. Por esta investigación se realizó un muestreo por conveniencia, se tuvieron unos criterios de inclusión, tales como ser estudiante activo de la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de la Universidad Católica Luis Amigo, ser mayor de 18 años y firmar el consentimiento informado. Como criterios de exclusión se tuvieron en cuenta el consumir sustancias psicoactivas y tener un diagnóstico de enfermedad mental. En operacionalización de las variables tenemos rasgos de personalidad y éxito profesional. Para medir la variable rasgos de personalidad se tuvo en cuenta el Big Five de Capra y Borgoni, en la adaptación por J. Bermúdez. En este instrumento se definen los rasgos de personalidad como las características más sobresalientes en una persona. Se clasifican en aspectos como energía, afabilidad, tesón, estabilidad emocional y apertura mental. También se tuvo en cuenta el Big Five, dado de que él tiene una escala de distorsión o deseabilidad social, cuya elaboración ha sido muy cuidada y es de gran utilidad para detectar posibles intentos de dar una imagen falseada. Y para el éxito profesional se desarrolló un cuestionario. Para el desarrollo de este cuestionario se hizo primero un banco de preguntas, el cual fue pasado a 3 expertos para que miraran la validez de contenido, y de ese banco de preguntas solo se eligieron 15 para el cuestionario. Era tipo Likert y utilizamos la definición de Hughes, el cual dice que el éxito profesional es una percepción evaluativa acerca de los logros obtenidos y se clasifica en objetivo y subjetivo.
objetivo como la perspectiva externa u opinión de los otros y subjetivo como la valoración individual o personal acerca de los logros a obtener con la formación académica. En aspectos éticos, se tuvo en cuenta el principio de no maleficencia, dado que es una investigación con riesgo mínimo en los cuales no se manipula la conducta del sujeto. Lo que se hizo fue enviar los instrumentos y el principio de respeto y autonomía, ya que para ambos instrumentos se entregaba el consentimiento informado, explicando al participante su rol dentro de la investigación, así como se dejaba claro que en caso de querer retirarse del proceso lo podrían hacer sin tener que ofrecer ninguna explicación al respecto. En los resultados encontramos que 24 estudiantes, esto se aplicó a 24 estudiantes, la muestra fue pequeña porque la población también era pequeña, era solo los estudiantes a distancia de la Universidad Católica Luis Amigo. Entonces, en total, tuvimos una muestra de 24 personas, de las cuales el 75% eran de género masculino, eran de género femenino, el 25% masculino, con edades entre los 21 y 50 años, y el nivel educativo era desde bachiller hasta posgrado completo. Incluimos un criterio de ocupación y salario para poder tener posibles relaciones en cuanto a la personalidad. En los resultados, pues no se encontraron diferencias en cuanto al género con relación a cada una de las dimensiones evaluadas, que era energía, tesón, afabilidad, estabilidad emocional, apertura y distorsión. Las dimensiones aparecen en el rango de promedio según la escala del Big Five. En la dimensión de distorsión, en ambos casos se encontró una T entre 50 y 55, lo que nos indica que las personas pudieron introducir cierto sesgo positivo en sus respuestas, negando posibles defectos. Y en todo el grupo que tendía a demostrar que eran generalmente activos y altruistas. En cuanto a la percepción de éxito, en promedio encontramos que los estudiantes consideraban estar de acuerdo en que el éxito profesional objetivo es que una persona tenga la posibilidad de ascender a nivel laboral. Y en relación a la segunda categoría, en promedio consideraban estar de acuerdo en que el cumplimiento de metas personales, el ser fiel al proyecto de vida, tener bienestar en la vida personal y tener tiempo suficiente para dedicar a la vida privada es una definición apropiada de éxito personal. Como gran conclusión, pues el resumen es que los estudiantes de esta muestra tendían a estar de acuerdo en que el cumplimiento de metas personales, el ser fiel al proyecto de vida y tener bienestar en la vida personal y tiempo suficiente para dedicar a la vida privada es una definición apropiada de éxito profesional, y en sus rasgos de personalidad, que son generalmente activos y altruistas, composición que los ubica como moderadamente responsables y escrupulosos, así como tranquilos y con un bajo nivel de ansiedad. En el desarrollo de este trabajo se permitió definir la percepción de éxito profesional de los estudiantes universitarios y las características predominantes del grupo. También es importante reconocer pues la limitación del cuestionario de percepción de éxito profesional, ya que fue un desarrollo propio y no contamos con el tiempo suficiente para hacerle todas las validaciones pertinentes. También nos encontramos con que sería interesante profundizar en la relación existente de manera individual entre la variable personalidad y la variable éxito profesional. También en relación con el nivel académico en que se encuentre la muestra, ya que para este estudio no se tuvo en cuenta. Y por último, la percepción de éxito profesional encontrada, al estar más relacionada con la dimensión de éxito profesional subjetivo, en cuanto para los estudiantes primaba más la importancia de la vida personal, esto se puede traducir en el propósito de vida en un nivel subjetivo. Hace pertinente que se tenga en cuenta para las organizaciones, ya que podría poner en consideración la posibilidad de plantear y planear proyectos que permitan tener retribución por la labor desarrollada que no sea netamente salarial. Esto es lo que nos ayuda, es que poder plantear proyectos para las organizaciones en que la retribución no sea a través del salario, sino que se puedan generar otro tipo de retribuciones que vayan más directo al salario emocional. Estas son las referencias bibliográficas que se tuvieron en cuenta. Y por último, muchas gracias por la atención. Gracias.
Muchísimas gracias por los aportes brindados a través de esta ponencia. En estos momentos podemos hacer preguntas mediante el chat. Recordamos nuevamente que podemos hacer preguntas a través del chat. Si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden escribir. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, entonces podemos pasar a la siguiente ponencia que tiene por nombre la percepción de las vocales I y U de FLE en aprendices hispanohablantes de Colombia. El ponente John Edinson Pavón Ascanio. Muy buenas tardes para todos, confirmo mi presencia en sala. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, creo que yo podría compartir mi presentación, entonces voy a intentarlo, ¿vale? Vale, perfecto. Gracias. Quisiera confirmar que ya se ve la pantalla compartida. Sí, señor, la estamos viendo. Perfecto. He estado intentando unirme desde mi celular para la parte de cámara porque creo que tengo problemas con la cámara de mi computador, pero en vista de que no funciona, iniciaré con la cámara de mi computador. Entonces, ustedes me indicarán para iniciar. Muchas gracias. Sí, señor, en estos momentos puede iniciar. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Mi nombre es John Edinson Pavón. Soy docente del programa de licenciatura en lenguas extranjeras de la Universidad de Pamplona, en norte de Santander. Y el día de hoy participo en el encuentro interinstitucional de semilleros de investigación con una ponencia titulada La percepción de las vocales I, U del francés lengua extranjera en aprendices hispanohablantes de Colombia como resultado del trabajo desarrollado en el marco de la maestría en comunicación multilingüe y gestión del conocimiento de la misma institución educativa y bajo la supervisión de la magíster Laura Marcela Torres y de la doctora Sonia Carolina Mantilla. De esta manera, me permito entonces iniciar mi ponencia. Inicio entonces de esta manera, compartiendo con ustedes el problema de investigación que guió el trabajo en mi trabajo de investigación. Entonces, mi investigación estuvo centrada en los desafíos que enfrenta un aprendiz de lengua extranjera en el desarrollo de la percepción auditiva y de esta manera en el desarrollo mismo de la competencia fonológica, que es una de las tantas competencias que debe desarrollar el aprendiz de lengua extranjera, en este caso de francés como lengua extranjera. Dentro de este fenómeno se contemplan una gran variedad de factores que pueden considerarse desafiantes para el desarrollo de esta competencia. Sin embargo, en esta investigación retuvimos solamente tres factores. El primer factor es la interferencia de la lengua materna. En este factor encontramos el fenómeno que presenta el filtro fonológico, el cual nos indica que la lengua materna del aprendiz puede actuar como un ente de interferencia en la correcta percepción de los sonidos que existen en una lengua extranjera, intentando asimilarlos a la lengua materna y al sistema fonológico de esta última. Perdóname, John Edinson, por favor, para avisarte que las diapositivas no han avanzado. Ok. Puedes darle presentar para que nos permitas y salen un poco borrosas. Entonces, porfa. Ok, acá estoy compartiendo de nuevo, no sé si ahora sale bien. No, señor, aún se siguen viendo borrosas. Ok, entonces no sé si podrían colaborarme entonces con
compartir las diapositivas, tal vez. O lo intento una última vez para ver si funciona. Vamos a ver. Me disculpo por el inconveniente. Ok. Presentación. Ok, en estos momentos me indica Meet que ya se está compartiendo la pantalla. Entonces quisiera corroborarlo. No, señora, aún siguen viéndose borrosas. Listo, ahora sí, es que no sé si es presentar fallas del internet, entonces se... Ok. Y en Buenas estos tardes, momentos... estimado Sí, John Edinson, ¿cómo le va? Voy a bien, gracias. pedirle el favor que deshabilite su cámara para mejorar el internet. Eso va a hacer que en efecto sus diapositivas se vean un poco mejor. Vamos a darle presentar F5 a la computadora precisamente para que expanda la pantalla, porque usted está compartiendo una pestaña, ¿es correcto? O la ventana completa. En ¿Sabe? estos momentos ya estoy compartiendo la ventana completa, sí. No, no, señor, es que compartió en estos momentos, lo que está compartiendo es la presentación, pero no la presentación en pantalla completa. Ok, Si nos regala un minuto, ya con gusto, entonces buscaremos las diapositivas. Usted las envió, ¿es correcto? sí, así es. Perfecto, entonces denos un minuto, le compartimos porque son fallas de su internet. Por eso es que se ve de esa manera. Le agradezco, entonces pueda habilitar pantalla, ¿sí? Habilitar, perdón, su cámara. Y con esto continuar donde había quedado, ya denos un minuto y entonces compartiremos su presentación. Perfecto, les agradezco mucho, muy amables. Por favor, me confirma que esté viendo las diapositivas. Sí, en efecto, ya las estoy apreciando. Muy bien, ¿me puede indicar en cuál la puedo dejar? Vamos, por favor, ya le digo un momento, vamos a la lámina número 5, por favor. Creo que es ahí donde estamos. Sí, en efecto. Y creo que podemos avanzar para que salga el contenido de los cuadros. Ah, no, se cambió de lámina. En efecto, no se puede apreciar la información porque son unas transiciones y están subidas en el Drive. Si gusta, podría continuar desde ahí para mantener entonces, por supuesto, la información y sobre todo el tiempo de la sala. Agradecemos a todas las personas que están conectadas y agradecemos a nuestra moderadora. En este caso, podríamos avanzar de lámina. Si usted no lo permite, John Edinson ya puede activar la cámara. Y de esta manera la moderación se puede hacer desde aquí. Ya teniendo nosotros las diapositivas en presentación, no va a tener problemas para la visualización de las mismas. ¿Es correcto? Es correcto. Ok, entonces, muchas gracias a ustedes por la comprensión y la ayuda. Entonces, continúo en la parte en la que había quedado. Entonces, era un poco la lámina anterior en la que no nos está apareciendo toda la información, pero entonces retomo. En este cuadro presentábamos los 3 factores que se retuvieron para el estudio de este trabajo. Son unos factores que se convierten en desafíos para el aprendiz de lengua extranjera en la correcta percepción de los sonidos no nativos que proceden de la lengua extranjera. El primer factor que mencionaba es la lengua materna, que tiende a actuar como un filtro fonológico que hace que todos los sonidos de la lengua extranjera intenten ser asimilados según la naturaleza del sistema fonológico de la propia lengua materna, sin tener en cuenta las diferencias que existen con respecto a la lengua extranjera. El segundo factor, titulado la edad de inicio del aprendizaje de la lengua,
nos presenta una teoría ya estudiada por un gran número de autores, entre ellos Lenenberg, Patkowski, entre otros, en la cual se nos presenta una edad límite hasta la cual la plasticidad cerebral tendría la posibilidad de permitirle al aprendiz asimilar correctamente los sonidos de una lengua extranjera y más allá de la cual, pues asegurar que esta percepción sea correcta en un alto grado es incierto. Una gran mayoría de autores citados en mi estudio concuerdan en citar esta edad más o menos entre los 11 y los 12 años de edad. El tercer factor sería la exposición a la lengua. En este factor vemos que la calidad, el contexto y la cantidad de exposición que tiene un aprendiz puede determinar que la competencia fonológica se desarrolle en mayor grado o en un menor grado. Creo que podemos avanzar a la diapositiva que se encuentra. Ok, perfecto. Entonces, para poder estudiar este fenómeno en mi estudio, decidimos hacerlo con estudiantes o aprendices de francés lengua extranjera que son francófonos, perdón, que son hispanófonos, que tienen el español como lengua materna y que aprenden el francés como lengua extranjera. En esta población podemos ver que los estudiantes o los aprendices se enfrentan a la diferencia vocálica que están ustedes apreciando en estos momentos en pantalla, donde podemos ver en color negro las vocales que pertenecen al francés y las vocales en color rojo son las que pertenecen al español. Entonces, estudiamos este fenómeno teniendo en cuenta 3 vocales, son las que aparecen resaltadas sobre la tabla, son las vocales I, U, U. Y la razón por la que escogimos estas vocales es porque presentan unas características determinantes para el estudio de este fenómeno. La principal característica es que 2 de estas vocales son tanto funcionales en la lengua española como en la lengua francesa, es decir, en la lengua materna y en la lengua extranjera de los aprendices, mientras que una de ellas es únicamente funcional en la lengua extranjera, es decir, en el francés. Entonces tenemos la vocal I, tenemos la vocal U como vocales funcionales en los 2 idiomas y la vocal U que sería únicamente funcional en el francés, es decir, que existiría únicamente en la lengua francesa. ¿Podemos avanzar de diapositiva, por favor? Entonces, el objetivo de mi estudio, podemos avanzar a la siguiente, se centró en 3 elementos principales. Primero, evaluar la percepción fonética y fonológica de las vocales estudiadas en una comunidad de aprendices hispanohablantes de francés como lengua extranjera. Y para lograr esto, se propuso, por un lado, estimar cómo se reconocen los sonidos y cómo se discriminan, así como cuál sería el nivel de interferencia que generan las vocales funcionales en ambos idiomas en la correcta percepción de la vocal que es únicamente funcional en la lengua extranjera. De este modo podemos pasar a la siguiente diapositiva, que sería la metodología. Muy bien. Para la metodología de mi investigación retuvimos un enfoque cuantitativo que lo vimos manifestado en la aplicación de un test de reconocimiento y discriminación de las vocales estudiadas en este trabajo de investigación. Este test entonces estuvo dividido en 2 secciones, una sección de reconocimiento que evalúa los sonidos de forma aislada y una segunda parte de discriminación que evalúa los sonidos de forma agrupada o en relación. Para poder llevar a cabo este test, el investigador junto con los asesores diseñó este test con el objetivo de dar correspondencia a los objetivos y a las necesidades propias del estudio.
y se estructuró con un total de 35 estímulos perceptivos que fueron distribuidos en 7 ejercicios individuales, 3 ejercicios que corresponden a reconocimiento y 4 ejercicios que corresponden a discriminación. Para la aplicación de este test se contó con una administración del mismo en un ambiente de lengua extranjera, propiamente en un laboratorio de lenguas extranjeras. El test se aplicó mediante un formato de Google Forms con el objetivo de poder recopilar con mayor facilidad los datos recolectados. Dentro de la aplicación se propuso una socialización de las consignas y de la forma en que se debían desarrollar los ejercicios, y finalmente se contó con 30 estudiantes hispanohablantes de francés lengua extranjera de un programa de licenciatura en lenguas extranjeras que participaron en este test. Para participar de él, estos 30 estudiantes hispanohablantes cumplieron con 4 requisitos importantes para este estudio. El primero es que debían encontrarse en el marco de una formación en licenciatura en lenguas extranjeras, es decir, que estuviesen aprendiendo el francés como lengua extranjera de forma profunda. La segunda característica es que debían contar con un nivel de lengua extranjera mínimo de B2, según lo que estipula el Consejo de Europa 2001 en su publicación del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. La tercera característica es haber tenido contacto con la lengua extranjera entre los 17 y los 18 años, edad a la que se inicia normalmente la formación superior y edad en la que ya se ha superado, según las teorías y los autores consultados, la edad crítica del aprendizaje fonológico. Y la cuarta característica consistía en que estos estudiantes hubieran terminado ya su formación lingüística y se encontraran en algún curso de profundización, ya que la competencia fonológica que se encuentra en el corazón de este estudio hace parte de la formación lingüística de los estudiantes que hicieron parte de la muestra de este estudio. Podemos avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. En esta lámina ustedes pueden apreciar los 2 métodos de enseñanza de fonética del francés que se utilizaron para la estructuración del test. Se utilizaron estos 2 manuales porque de esta manera el investigador pudo asegurar la calidad de los estímulos presentados a los participantes, ya que dentro de lo que nos presenta el audio de estos métodos, las grabaciones cuentan con una excelente calidad de sonido y además han sido grabadas por locutores nativos del francés. Podemos avanzar a la siguiente lámina. Discúlpeme, John Edison, en estos momentos ya han finalizado los 10 minutos. Usted me confirma si desea los 5 minutos de preguntas para finalizar, ¿se los permitimos? Sí, por favor. Entonces quisiera avanzar a la parte de resultados, si es tan amable. Vale, perfecto. Muchas gracias. Muy bien, entonces, en los resultados preliminares de este estudio encontramos que la población que se sometió al test de reconocimiento y discriminación logra reconocer y discriminar los sonidos evaluados con una corrección del 85%, lo cual nos indica que esta población ha logrado superar en un alto grado los desafíos en la percepción de los sonidos estudiados en la lengua extranjera. Podemos avanzar a la siguiente lámina, por favor. Muy bien, en el primer resultado encontramos que la vocal I es la que se percibe con mayor facilidad en un 99%, seguida de la vocal U en un 65%, y la vocal U, que es la única vocal funcional en francés, se percibe en un menor grado hasta en un 48%,
lo cual nos indica que, tal como nos dice la teoría, las vocales que son funcionales tanto en la lengua materna como en la lengua extranjera son aquellas que logran percibirse de mejor manera, mientras que la vocal que es únicamente funcional en la lengua extranjera es la que se percibe con mayor dificultad. Podemos avanzar a la siguiente lámina, por favor. Gracias. En el resultado número 2 podemos encontrar que hay un mayor porcentaje de interferencia en la vocal U y un menor número de interferencia en la vocal I, lo cual nos permite establecer una correlación entre el resultado anterior y el que están apreciando en estos momentos en la lámina. Es decir, que entre mejor se percibe una vocal funcional en ambas lenguas, esta generará una menor interferencia en aquella vocal que es únicamente funcional en la lengua extranjera, en este caso la vocal I, que solamente interfiere en un 6,70% en la correcta percepción de U, vocal únicamente funcional en francés, mientras que la vocal U genera una interferencia del 41,66%. Podemos avanzar a la siguiente lámina. Muy bien, en las conclusiones de este estudio tenemos que los sonidos del francés como lengua extranjera logran percibirse en un alto grado, lo cual podría explicarse por el tipo de exposición a la lengua que reciben estos estudiantes en un contexto de licenciatura en lengua extranjera. En segundo lugar, tenemos que la percepción de los sonidos no nativos puede ser influenciada por sonidos funcionales de la lengua materna y de la lengua extranjera. Es decir, que al momento de enfrentarnos a una lengua extranjera, los sonidos que se compartan pueden ser percibidos en mayor o menor grado y que este grado de percepción en su calidad puede convertirse o no en un factor influyente en la percepción de aquellos sonidos que son únicamente funcionales en la lengua extranjera. Y en tercer lugar, para finalizar, tenemos que la interferencia de los sonidos funcionales de la lengua materna en la lengua extranjera se puede presentar aún en niveles avanzados de la lengua. Esta conclusión puede estar relacionada con el hecho de que, en este caso, por ejemplo, la población había superado ya la edad crítica del aprendizaje fonológico al momento de enfrentarse por primera vez al francés como lengua extranjera. De esta manera, entonces, finalizo mi presentación, no sin antes pedir disculpas de nuevo por los inconvenientes técnicos presentados y si aún hay algo de tiempo, quedo abierto a alguna pregunta. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a usted por su aporte. No tenemos preguntas en el chat, entonces de esta manera me permito continuar a la siguiente ponencia, continuando con la agenda, titulada El desarrollo de la competencia para aprender a aprender en la formación de docentes. Ponentes: Carmen Olivia Ramírez Echavarría, Miguel Ángel Buritica Rincón, Cruz Elena García Carmona, Milena Andrea Restrepo Echeverry, María Isabel Aguirre Álvarez. Buenas tardes. Muy Mi nombre buenas es tardes, Elena y bienvenida. voy a hacer la ponencia. Perfecto. ¿Ustedes pueden presentar las diapositivas, por favor? Sí, señora, ¿me confirma que las envió? Sí. Muy bien. Un momento, por favor. Gracias. ¿Me confirman, por favor, que están visualizando las diapositivas? Sí, perfecto. Listo, sí, señora. Bueno, entonces, muy buenas tardes para todos. Como les mencionaba, mi nombre es Cruz Elena García y esta tarde voy a estar compartiendo los avances de investigación que hemos desarrollado en un semillero denominado Hermenéutica, alcances de la interpretación en el contexto de la educación de la Universidad Católica Luis Amigo. Como usted lo nombraba en la presentación, son varios los integrantes del semillero.
Y hemos estado trabajando este año en esta propuesta que tiene como finalidad entender la influencia de la formación universitaria en la competencia aprender a aprender de los estudiantes de pregrado y posgrado. Este semillero hace parte de una facultad de educación, específicamente de los programas de posgrado, y por lo tanto decidimos entonces centrarnos en esta pregunta o en este tema central que tiene que ver cómo la formación universitaria va mejorando esta competencia de aprender a aprender. Digamos que el Ministerio de Educación y todo lo que se habla en torno a los propósitos de la educación superior, uno de los énfasis es desarrollar la competencia aprender a aprender. Entonces nosotros quisimos ver como un comparativo de qué pasa durante el pregrado con la competencia, cómo mejora, pues qué es lo que se espera que mejore y cómo en el posgrado, esta ya está totalmente establecida. Podemos cambiar la diapositiva, por favor. Bueno, entonces nosotros decidimos realizar esta investigación bajo un enfoque y un diseño metodológico cualitativo, teniendo como base central la hermenéutica, preguntándonos entonces cómo es que las acciones humanas y las acciones, en este caso centradas en el aprendizaje, se van transformando y se van haciendo una reflexión de las mismas. Decidimos hacer un estudio de caso para el cual se tomaron unos estudiantes de la licenciatura en educación infantil y la licenciatura en lenguas extranjeras. En este caso entonces seleccionamos dos estudiantes del primer semestre, 2 estudiantes del quinto semestre, 2 estudiantes del 10º semestre y 2 estudiantes de la maestría en educación, con la finalidad entonces de hacer ese comparativo que les nombraba al inicio, de qué es lo que pasa durante el transcurso de la formación universitaria y entonces cómo llegan esos estudiantes al primer semestre. En los instrumentos tratábamos de hacer como una especie de caracterización de la competencia aprender a aprender en esta etapa inicial, esperando que al quinto semestre haya habido una transformación y obviamente en el 10º semestre esté totalmente consolidada esta capacidad. Cuando hablamos de la competencia aprender a aprender, digamos que otros autores lo denominan como metacognición. Si bien el ministerio en todos sus documentos lo llama así, cuando uno empieza a consultar la literatura, pues encuentra que es muy parecido, es el concepto similar a lo que es metacognición. Realizamos entonces con esos estudiantes unas entrevistas semiestructuradas en las que buscábamos entender cómo ellos creaban sus propias estrategias de aprendizaje para aprender. Y dentro de lo más significativo era poder observar cómo esas estrategias se van puliendo a lo largo de la formación universitaria, porque se espera que cuando usted está expuesto a ambientes de aprendizaje, pues vaya tomando de todo lo que va aprendiendo estrategias para mejorar sus propias estrategias de aprendizaje. Podemos continuar con la siguiente. Entonces, la pregunta que intentamos resolver aquí en la investigación es cuál es la influencia, qué pasa con la formación universitaria y cómo apunta a la competencia aprender a aprender de los estudiantes de posgrado y de pregrado de esta facultad de educación. Podemos pasar la siguiente. Bueno, entonces, como les nombraba en esta primera parte, buscábamos hacer una descripción específica de cómo está la competencia aprender a aprender en cada uno de los niveles de pregrado y posgrado. Y posteriormente poder hacer una descripción de esas estrategias que los estudiantes van usando para mejorar sus procesos de aprendizaje. También mirar qué factores van incidiendo en la transformación de esa competencia aprender, de esa competencia aprender a aprender, porque no solamente es la formación universitaria la que ayuda a la transformación de esta misma, sino que también hemos notado que son herramientas propias que uno va tomando a partir de las consultas, a partir de hablar con otros colegas, a partir de hablar con otros compañeros, que van generando transformaciones en la competencia aprender a aprender. Y por último, mirar si verdaderamente hay un impacto de la formación universitaria en esa transformación de la competencia. Podemos continuar. Bueno, nosotros nos basamos en un marco referencial, principalmente, como ya lo he nombrado, con la definición que da el Ministerio de Educación de la competencia aprender a aprender, donde nos dicen que es una habilidad para mejorar y preservar los procesos de aprendizaje, donde no solamente está
la organización, sino una buena administración de todo lo que sucede y de todo el entorno de los procesos de aprendizaje. Entonces estamos mirando que el estudiante va demostrando una capacidad de aprender a aprender o una metacognición cuando es capaz de ir superando las dificultades que se le presentan en el proceso educativo y va complementando las experiencias académicas con nuevas formaciones o nuevas herramientas. Entonces, digamos que de alguna manera lo que se busca o lo que se logra desarrollando esa competencia es generar estrategias para mejorar todo lo que sucede en mi proceso personal de aprendizaje. Entonces, voy identificando estilo de aprendizaje, voy identificando cómo es mi proceso de atención, percepción y memoria, y por lo tanto todo lo cognitivo se ve potencializado por las estrategias que voy tomando como propias. Bueno, tenemos unos antecedentes importantes. A manera internacional, cuando hacíamos el rastreo de antecedentes, es importante señalar que como tal el concepto aprender a aprender solamente se trabaja en el contexto latinoamericano porque el sistema educativo basado en competencias es muy de esta zona. Pero se encuentra una autora muy significativa en Estados Unidos, que es Barbara Oakley, que nos habla mucho de los principios neuropsicológicos del aprendizaje, donde las personas necesitan fortalecer o muestra en sus investigaciones cómo fortalecer el aprendizaje de manera continua, teniendo como principio el reconocimiento de cómo ocurre el aprendizaje desde las bases neurológicas. Entonces ella se enfoca mucho en hablar y en las investigaciones se enfocan mucho en entender los procesos perceptivos de atención, de memoria, para lograr potencializar todos los procesos de aprendizaje y volverlos como más complejos. También tenemos a María del Rosario García Bellido, que habla de que la competencia de aprender a aprender o que aprender a aprender requiere estar en contacto con el medio educativo y social. Por eso yo lo nombraba también desde la definición, y es que no es solamente una estrategia de aprendizaje, sino es empezar a tomar cosas del medio y de todo lo que alimenta las áreas de conocimiento en las que uno se está formando. Y a nivel local encontramos una investigación donde la competencia aprender a aprender se toma como un elemento que moviliza el conocimiento. Entonces aquí hablamos muy importante de algo que no es solamente externo y no solamente cognitivo, sino que tiene que ver con algo emocional. Y en todos los autores y en varias de las investigaciones rastreadas, pues se evidencia mucho que cuando usted está motivado por el aprendizaje, pues va a estar mucho más interesado en buscar estrategias y en generar estrategias que le permitan mejorar esos aprendizajes. Por eso es que cuando hay motivación, pues la competencia de aprender a aprender se ve mayormente impactada. Bueno, nosotros en este momento con el semillero tenemos el proyecto de investigación hasta la aplicación de instrumentos. Ya como les nombraba, hemos hecho un rastreo de antecedentes, una conceptualización de referentes, y lo que esperamos ya es empezar a sistematizar la información recolectada. Nuestros instrumentos pues fueron sometidos a una evaluación y a una validación para poder generar una correcta sistematización y poder hacer una triangulación de la información teniendo como base nuestros objetivos, nuestra metodología, y poder entonces sacar unas conclusiones válidas de qué es lo que sucede con esa competencia. Digamos que de manera general lo que hemos encontrado es que evidentemente la competencia sí mejora con la exposición a la vida universitaria, sobre todo con la misma complejidad del ambiente universitario y lo que cada uno de los cursos va exigiendo, y que no es lo mismo o no está en el mismo estado cuando ellos inician el semestre, la carrera, que cuando están finalizando. Y lo que buscamos entonces es hacer una divulgación de este impacto, sobre todo también de lo que los estudiantes nombraban como muy significativo, como estrategias que han ayudado a mejorar esta competencia, para que sirva al programa, a los programas de la facultad, como instrumento para generar mayor apropiación y mayor impacto a la competencia a nivel del desarrollo de los cursos. Bueno, como les nombraba, entonces se espera contribuir a mejorar y hacer mucho más conscientes también los procesos de aprendizaje, donde
las personas desde el inicio de sus procesos académicos entiendan que hay unos procesos metacognitivos que uno debe ir alimentando con estrategias, con herramientas, pero sobre todo entendiendo que los procesos de aprendizaje son individuales, que si bien el docente trata de hacer unas explicaciones o una generalización en el aula, es importante que cada estudiante se apropie de sus formas de aprender. Y cuando uno identifica cómo son sus formas de aprender, sus formas de relacionarse con el conocimiento, pues va a ser mucho más fácil exponerse a los contenidos, estar en el aula de clase, filtrando también lo que estoy aprendiendo y utilizando unas herramientas que hacen que para mí sea más significativo aprender. Entonces, la idea es generar una conciencia en los estudiantes y en los mismos docentes para que esta competencia se pueda ir desarrollando no solamente de manera individual, sino de manera colectiva. Bueno, muchísimas gracias a todos por su escucha y quedamos atentos a las preguntas. Muchísimas gracias a usted por su aporte y por su intervención. En estos momentos abrimos el espacio para las preguntas. Recordemos, las podemos hacer a través del chat. Si alguno tiene alguna pregunta, por favor, la puede formular ahí. Nuevamente recuerdo, si tienen alguna pregunta, por favor, formularla mediante el chat. Vale, siendo así, entonces podemos continuar con la siguiente ponencia, titulada Los desafíos pedagógicos del espacio de práctica tutoría de pares en modalidad de educación a distancia, estudio fenomenológico, por los ponentes Angie Karina Selisman Jarrés, Angie Milexis Quintero Peláez. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenida. Confirmo mi asistencia junto con mi compañera Angie Milexis. Nuestras diapositivas las enviamos al grupo de WhatsApp. Por supuesto, un momento, ya las puedo compartir. Me confirma por favor si desea que yo se las comparta o ustedes. Por favor. Perfecto. ¿Me confirman por favor que se estén visualizando las diapositivas? Sí, ahí están visibles. Perfecto. Muchas gracias. En estos momentos pueden iniciar. Vale. Bueno, buenas tardes. El día de hoy quisiéramos compartir con ustedes nuestro proyecto de investigación, el cual pues lleva como título Los desafíos pedagógicos del espacio de práctica de tutorías entre pares en modalidad de educación a distancia. Este corresponde a un estudio fenomenológico. ¿Podemos pasarla? Los aspectos a tener en cuenta durante esta presentación son introducción, planteamiento del problema, metodología, anexos y algunas referencias de investigación. Vale, para comenzar, teniendo en cuenta la introducción, es importante tener en cuenta 3 términos de nuestro marco teórico para la buena interpretación y de los referentes de esta investigación cualitativa. Entonces, en cuanto a la pedagogía, tenemos en cuenta al autor Piaget, que en 1984 define este término como la primera etapa o la primera tarea que tiene un educador para adaptar a un alumno en una situación de aprendizaje y al mismo tiempo incentivar a un niño o a sus participantes a través de un método de comprensión y que sea capaz de actuar en un problema educativo. Teniendo en cuenta ahora la didáctica, tenemos a la autora Marhuenta, que en el año 2000 tiene en cuenta este plan de trabajo, tiene en cuenta la didáctica como un plan de trabajo o como una estructura que ayuda a implementar los planteamientos o las prácticas de enseñanza a los alumnos y profesores. Y finalmente tenemos en cuenta el término desafíos pedagógicos, el cual
Rodríguez y Soya en el 2008 lo definen y dicen que este término se trata de una noción biológica y que tiene que ver con un problema o con un obstáculo en un acto de enseñar. Bueno, ahora bien, para tener un poco más en cuenta o para contextualizarlos acerca de las tutorías entre pares, vamos a presentarles o voy a compartir con ustedes que este es el primer espacio de práctica pedagógica que tenemos en nuestra licenciatura en lenguas extranjeras de nuestra universidad. Entonces, las tutorías entre pares se dan cuando un estudiante adquiere su nivel B1.1 del francés o de sus conocimientos en esta lengua extranjera. Entonces, se realiza un espacio colaborativo en el que los estudiantes que por lo general datan en el sexto semestre y ayudan a los estudiantes debutantes, los cuales tienen un nivel A1, en cuanto a temáticas lingüísticas, gramaticales y fonológicas de nuestra carrera. Siguiente, por favor. Bien, para el planteamiento del problema encontramos tres aspectos que son sumamente relevantes, que tienen que ver con lo que está pasando, cuál es el problema de nuestra investigación. Entonces, encontramos una adaptación abrupta de un contexto de presencialidad a un contexto de educación remota en la ejecución de la primera experiencia de práctica pedagógica en la que se supone que un docente, o en este caso un tutor, no cuenta con las suficientes herramientas para ejecutar correctamente un proceso de enseñanza. Entonces, encontramos que este cambio de adaptación abrupta tiene que ver con que, pues debido a la pandemia del COVID-19, todo el plan de estudio tuvo que cambiar y entonces los tutores, los estudiantes con nivel A1 de nivel B1.1 tuvieron que adaptarse a la educación remota, es decir, tuvieron que desarrollar este primer espacio de práctica pedagógica a través de la virtualidad, haciendo uso tanto de aparatos tecnológicos como de plataformas digitales para poder desarrollar este proceso, lo cual significó una serie de desafíos, una serie de inconvenientes, tanto tecnológicos como falta de conocimiento en cuanto al desarrollo de un buen proceso de enseñanza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que busca este proyecto? Busca identificar los retos pedagógicos de las tutorías entre pares en la enseñanza del francés como lengua extranjera en modalidad de aprendizaje a distancia. Siguiente, por favor. Para tener en cuenta, nuestra metodología se basó en un diseño fenomenológico. ¿Por qué elegimos este tipo de diseño? Porque nos permitió analizar con certeza todas las experiencias propias de los tutores entre pares, estudiantes de nivel de conocimiento B1.1 del periodo 2021-01. Este diseño fenomenológico nos permite analizar y comprender completamente todas esta información cualitativa que datan desde sugerencias, desde inconvenientes que nuestros participantes tuvieron que afrontar. En cuanto al contexto, encontramos una universidad pública colombiana, la cual pues se encuentra en el norte de Santander, y nos enfocamos en un programa profesional como lo es la licenciatura de lenguas extranjeras con énfasis en inglés y francés, un programa profesional que busca formar investigadores y profesores capacitados capaces de interactuar con sus capacidades lingüísticas que datan desde el nivel A1 hasta el nivel C1, y elegimos nuestros participantes desde los estudiantes de sexto semestre, los cuales pues fueron hombres y mujeres entre 18 y 24 años que cursaron y aprobaron dicho espacio de práctica pedagógica y pues los cuales demostraron interés total en el desarrollo de la presente investigación. Siguiente, por favor. Bueno, para continuar en cuanto a la recolección de datos, para hacer la recolección de datos se utilizaron 2 entrevistas y un análisis documental
El análisis documental responde al primer objetivo, que es descubrir cómo influye el aprendizaje a distancia en el desarrollo de las competencias docentes en francés como lengua extranjera. Es la estructura que utilizamos, utilizamos una tabla para hacer este análisis que se divide entre la planificación, objetivos, los recursos que los estudiantes utilizaban en cuanto a la virtualidad, también la viabilidad de temas que utilizaron, la gestión de competencias, el tiempo que utilizaron para cada clase y las estrategias de evaluaciones. Para hacer este análisis, los participantes nos proporcionaron documentos como diapositivas, planeadores, para poder analizar todo este proceso y llegar a cumplir este objetivo. Siguiente, por favor. También utilizamos una entrevista que cubre una primera entrevista semiestructurada que buscaba describir las experiencias desafiantes de la enseñanza de los tutores en la modalidad de aprendizaje a distancia del nivel A1 del francés como lengua extranjera. Para esta entrevista, nosotras mismas creamos las preguntas. Son 21 preguntas. Hay dos frases de aclaración y una pregunta para poder obtener más información. Para hacer el uso de esta entrevista, nos comunicamos con los estudiantes. Con algunos de los estudiantes lo hicimos de manera presencial, grabando por notas de voz, por audios, y con otros, ya que ellos no tenían la disponibilidad, lo realizamos por vía Teams, grabando la sesión. Siguiente. Siguiente, por favor. También implementamos una segunda entrevista que buscaba reconocer las sugerencias de los tutores para superar los retos pedagógicos de la tutoría entre iguales en una modalidad de educación a distancia. Estas preguntas también las creamos nosotras mismas y todas tienen el mismo objetivo, que es conocer las sugerencias de los tutores. Son 9 preguntas y para la implementación fue lo mismo que con la entrevista anterior. A cada estudiante se le realizó una sola vez cada entrevista. Siguiente, por favor. Siguiente. En cuanto a la tipología que utilizamos, fue de análisis interpretativo, ya que este análisis nos ayudó a analizar los datos que los estudiantes, los participantes, nos proporcionaron a través de las experiencias que tuvieron en la tutoría de pares. Siguiente. ¿Puedes pasar, por favor, la diapositiva? Vale. Nosotros realizamos la siguiente matriz donde categorizamos los datos recolectados por parte de los participantes. Entonces, analizamos datos convergentes, divergentes, sintetizamos la información y cada categoría tiene que ver con cada objetivo a desarrollar. ¿Puedes pasarla, por favor? También, por favor, puedes pasarla. Y ya, también puedes pasarla. Bueno, en los resultados se pudo evidenciar que los estudiantes, que la influencia que tuvo la virtualidad en el desarrollo de competencias, bueno, primero que todo, los estudiantes no se enfocaban como tal en un solo tema, sino que a través de cada tutoría sí, abordaban diferentes temas. Además, no tenían objetivos claros, sino que colocaban algo muy general como enseñar la gramática. No tenían algo muy claro por lo que desviaban la clase a diferentes temas. Entonces pudo confundir a los tutorados. Como ya dije anteriormente, bueno, se implementaban diferentes temas gramaticales, todo eso. En los desafíos se encontró que los estudiantes no tenían conocimiento de qué temas abordar, qué estrategias, qué actividades, y también
señalaron que hubo una ausencia de acompañamiento del docente del curso, ya que no guiaron el proceso de tutoría, sino simplemente les proporcionaron la estructura del planeador, pero no les dijeron como tal qué temas o qué estrategias utilizar para implementar las clases. También hubieron dificultades técnicas para grabar las sesiones de clase, también desconocimiento sobre el tema de las plataformas. Los participantes también mencionaron que se enfrentaron a diferentes cambios de emociones como frustración, ya que no tenían conocimientos, desmotivación por la falta de acompañamiento de los docentes, también cansancio, ya que era ya que lo describen como una carga académica. También sugieren, bueno, para finalizar, ellos sugieren que es importante sensibilizar a los tutores, a los tutorados. De esta manera señalan que es importante que al principio se haga una reunión donde haya un contacto con el tutor y el tutorado, donde se señale la importancia de este proceso de tutorías, los objetivos que tiene este proceso y también los horarios y reglas. Y también señalan que debe haber una orientación del docente para esto, que es necesario crear espacios donde se guíen los métodos, estrategias y procesos de enseñanza, y también hacer como una reunión semanal para presentar avances y aclarar dudas. Y para la solución de problemas lingüísticos es necesario que los tutores hagan una preparación previa de los temas para así tener confianza y tener la capacidad de responder preguntas sobre cualquier tema que puedan tener los tutorados. Y eso es todo. Muchas gracias. Ahí están los anexos y las referencias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por sus aportes. Les recordamos que pueden preguntar mediante el chat. Nuevamente reitero que podemos hacer preguntas a través del chat. En este caso podemos continuar con la siguiente ponencia titulada de Construcción didáctica para la resolución del conflicto en propiedad horizontal de la agrupación social Ciudad Verde, por los ponentes Paola Andrea Castañeda Cortés, Angie Milady Urueña Molina, Julie Roseli Suárez Vera. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenida. Gracias. Bueno, ¿puedo presentar o tú colocas la presentación? Por supuesto que sí, señora. Dame un momento. Permíteme un momento, por favor. Listo, ya ven mi pantalla. Qué pena, ¿me puede confirmar? Sí, señora, confirmo. Listo. Entonces, mucho gusto. Mi nombre es Paola Andrea Castañeda. Soy integrante del semillero El Ágora de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la sede de Soacha, Cundinamarca. Nuestro proyecto se denomina de construcción didáctica para la resolución del conflicto en propiedad horizontal de la agrupación social Ciudad Verde. Inicialmente les pongo en contexto. Ciudad Verde es una agrupación ubicada en el municipio de Soacha, Cundinamarca, la cual limita con la ciudad de Bogotá. Esta agrupación social fue inaugurada aproximadamente en el año 2012. ¿Por qué nos enfocamos en ellos? Debido a que se ha evidenciado distintos inconvenientes dentro de los conjuntos residenciales. Con nuestro semillero lo que buscamos es dar un aporte para mejorar la convivencia dentro de la comunidad, detectando las principales afectaciones y actores que intervienen dentro de estas problemáticas. La presente investigación se basa en los estudios y estrategias realizadas, planteadas y ejecutadas
por el exmandatario de la ciudad de Bogotá, Antanas Mocus, durante el año de 1995 y 1997. Nuestra investigación busca reducir los incidentes y afectaciones a la convivencia que se presentan dentro de Ciudad Verde, determinando bases y procesos que permitan pues dar un mejor horizonte a la convivencia, de construir los manuales de convivencia existentes para que sean de fácil comprensión. Esto pues sin evadir y sin pasar por encima de la norma de la Ley 675 del 2001 de propiedad horizontal vigente en Colombia. Como objetivos tenemos establecer una estrategia didáctica que permita la deconstrucción de la ruta del debido proceso para resolver los conflictos dentro de los integrantes de una unidad residencial. El objetivo específico es determinar la estrategia didáctica a la ruta del debido proceso del manual de convivencia que permita la resolución del conflicto. Adicional, conceptualizar la deconstrucción de la ruta del debido proceso para el manual de convivencia para resolver los conflictos entre los integrantes de las unidades residenciales. Nuestro marco teórico se basa, como ya lo indiqué anteriormente, en convivencia ciudadana, la cual pues, es un tema que ha sido estudiado, analizado y ejecutado durante los finales del siglo XX. Esto como un plan por el exmandatario Antanas Mocus para dar como tal la política de paz y crecimiento pedagógico mediante distintas estrategias que pues permitan dar un nuevo horizonte y una mejor visión sobre la convivencia entre habitantes de un mismo sector. Adicional a esto también traemos al tema, pues al trabajo, la deconstrucción según lo determinado por Jacques Derrida, en la cual pretende reorganizar un modelo ya existente, pero que han tenido alguna variación desde el inicio de su creación y buscamos dar una mejora al mismo. La deconstrucción como tal es una estrategia para dar mejoras a procesos ya establecidos. Nosotros manejamos una metodología, la cual es cualitativa etnográfica. Según lo enunciado por Sampieri, pues en su capítulo primero de definiciones en los enfoques cualitativos y cuantitativos, la investigación cualitativa lo que busca es reconocer la forma en la que se percibe y se complementa su punto de vista e interpretan los fenómenos que rodean. Adicional a eso, la investigación cualitativa y etnográfica busca estudiar el estilo de vida de un grupo, una asociación o una agrupación de personas en un mismo espacio geográfico. Es por esto que pues lo determinamos de esta manera, para determinar el comportamiento de los residentes de la unidad de la asociación, de la agrupación social Ciudad Verde, identificar cualidades, habilidades, adicionalmente determinar su comportamiento frente a las normas y cómo lo aceptan o asimilan de la misma manera. Nosotros implementamos un esquema en el cual buscamos que la resolución del conflicto, que es como tal la base de nuestra investigación, determinar las problemáticas dentro de estas agrupaciones. Tenemos 3 enfoques. Inicialmente, pues identificar la problemática, que durante el análisis buscamos dar un mejor enfoque y mitigar el conflicto dentro de la agrupación, y es de importancia identificar las situaciones más puntuales. ¿Qué podemos identificar? Primero, las situaciones en las cuales se puede presentar la problemática es la tenencia de mascotas, el mal uso de zonas comunes, manejo del ruido, el mal manejo de los recursos por parte de las administraciones y también el desconocimiento de la norma. Nosotros podemos también otro enfoque que son las actividades para, pues como tal, complementar y ir mejorando pues la problemática ya enunciada. Lo que buscamos es plantear didácticas o estrategias dinámicas en las cuales por medio de actividades pedagógicas se mitiguen los problemas de convivencia dentro de los conjuntos. Nosotros proponemos 4 actividades, entre ellas está un grupo de escucha para informar y dar a conocer las inconformidades de los integrantes de cada conjunto residencial, también por medio de juegos mediante plataformas digitales, conversaciones y debates con un mediador que no tenga como tal un favoritismo por alguna de las partes. Y también juegos con niños que residen en la agrupación Ciudad Verde.
En los resultados, teniendo en cuenta y dejando claridad que este es un proyecto que estamos iniciando, vamos a tener como tal resultados, esperamos obtener resultados como buscar disminuir la violencia, tanto verbal como física, dentro de la agrupación social y evitar afectaciones económicas a los residentes, buscando mejorar la comunicación entre los mismos. Nosotros planteamos un debido proceso en el cual inicialmente se deba reconocer la falla, luego buscar dar una socialización del manual de convivencia, dejando como tal un precedente de que ya se conoce dentro de los residentes del mismo lugar, del mismo conjunto. Luego, pues también tendríamos, si se llega a residir nuevamente, pues se abriría un espacio de conversación para conocer los motivos los cuales no permiten que los residentes que tengan estos inconvenientes puedan mejorar sus acciones y buscar nuevas alternativas a ayudar a solucionar esas problemáticas. Luego, también buscamos y proponemos dar como tal una sanción de trabajo social, donde se muestra la importancia de seguir el manual de convivencia de manera creativa y dinámica. También proponemos realizar un llamado de atención por escrito, explicando lo que sucedería si se vuelve a reincidir, y por último ya se realizaría como tal una afectación económica por medio de una sanción monetaria de acuerdo al tipo de la falta cometida. Como conclusiones que tenemos, pues con la presente investigación se pretende dejar bases a los conjuntos residenciales, también al comité de convivencia, para implementar y desarrollar estrategias en las cuales mejore la convivencia desde los hallazgos encontrados. Se logra así logrando identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. Sensibilizar a la comunidad en general sobre el debido proceso para establecer la ruta en caso de que se presente el conflicto, prevenir la sanción monetaria, teniendo en cuenta que estas pueden afectar económicamente a los residentes y a las familias que convivan dentro de la asociación social. También teniendo en cuenta que el debido proceso permite que el residente establezca los descargos y se tipifique el tipo de falta por el cual se presenta el conflicto. Adicional a eso, esperamos que con la implementación de esta estrategia se logre minimizar el conflicto entre los residentes. El ejercicio pedagógico radica en la importancia de analizar y reflexionar sobre los actos que se están realizando, sobre el conflicto y la forma en cómo se presenta, sino en la manera como se llega a solucionar el mismo. En las referencias y más. No sé si tengan alguna pregunta. Muy bien, agradecemos su intervención y en este momento se abre el espacio para las preguntas. Nuevamente recuerdo que si tienen alguna pregunta, por favor, formularla mediante el chat. Reitero nuevamente, si alguno tiene alguna pregunta, por favor, formularla a través del chat. Muy bien, en este caso me permito continuar con la siguiente ponencia titulada La transferencia negativa de los errores morfosintácticos en la producción escrita de estudiantes hispanófonos de FLE de nivel avanzado B2, a cargo de las ponentes Nayeli Brinet Lagos Torres, Sharon Viviana Marín Blanco y el ponente John Edinson Pavón Ascanio. Buenas tardes, muchísimas gracias, ya comparto pantalla. Muy buenas tardes, bienvenida, claro que sí. Me confirman, porfa, si pueden ver la pantalla. Sí, señora, confirmo. Bueno, vale, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Nayeli Lagos, soy estudiante de 9º semestre en la licenciatura en Lenguas Extranjeras, Inglés-Francés, de la Universidad de Pamplona. Junto con mi compañera Sharon Marín y en supervisión del profesor John Edinson Pavón, hemos llevado a cabo el proyecto de investigación titulado La transferencia negativa en los errores morfosintácticos en las producciones escritas de los estudiantes hispanohablantes de francés lengua extranjera de nivel avanzado B2.
Para el desarrollo de esta presentación tendremos en cuenta 8 aspectos importantes, los cuales son introducción, objetivos, metodología, análisis de los datos, resultados, conclusiones, referencias y por último los apéndices. Sin más preámbulo, demos inicio. Bueno, se dice que se ha descubierto que al momento de aprender una lengua extranjera, los estudiantes tienden a utilizar todos sus conocimientos de la lengua materna para asimilar y comprender de una mejor manera los conceptos y las estructuras de la lengua meta. Este ha sido un fenómeno ampliamente estudiado en el ámbito del aprendizaje y enseñanza de una lengua extranjera. Para el desarrollo de este proyecto de investigación se tuvieron en cuenta 3 variables imprescindibles, las cuales son la transferencia negativa, los errores morfosintácticos y la producción escrita. En lo que concierne a la transferencia negativa, esta fue definida por McLaughlin en 1984 como todos esos errores que se producen en el aprendizaje de una lengua segunda y que reflejan la adquisición de una lengua anterior. Estos no se encuentran en el normal desarrollo de la lengua que se está aprendiendo. En este sentido, la transferencia fue definida por McLaughlin como una fuente principal de errores. Dichos errores pueden presentarse en los diferentes componentes lingüísticos de una lengua. Para este estudio nos centramos solamente en los errores morfosintácticos, los cuales fueron definidos por Fuentes 2005 como los errores que se cometen cuando la forma y la función de una palabra, de una frase o de un párrafo no están correctamente relacionados. En materia de morfosintaxis, el Marco Común Europeo establece que el estudiante de nivel avanzado B2 tiene un buen control gramatical. Sin embargo, pueden presentarse errores, pero estos son ocasionales y en caso tal de presentarse pueden ser corregidos de manera retrospectiva por el aprendiz. Estos errores morfosintácticos fueron analizados en las producciones escritas, la cual es entendida como una competencia comunicativa que tiene un objetivo y está dirigido a un destinatario. El Marco Común Europeo establece que el estudiante de francés de nivel avanzado B2 puede producir textos académicos sobre una amplia variedad de temas que le son familiares y puede argumentar su punto de vista. Este trabajo de investigación surge de nuestra experiencia como estudiantes de lenguas extranjeras de inglés y francés, al darnos cuenta que los estudiantes del curso nivel avanzado B2 de francés siguen presentando dificultades al momento de estructurar frases en este idioma, debido a una gran influencia del español como lengua materna. Esto se resume en la cita de Servatiuk 2019, quien afirma que el estudiante utiliza su conocimiento de la lengua primera para comprender y organizar sus ideas en la lengua extranjera o para compensar la falta de competencias lingüísticas existentes en la lengua meta. Debido a ello, nuestro principal objetivo de investigación fue identificar la transferencia negativa del español como lengua materna en las producciones escritas de los estudiantes de francés lengua extranjera de nivel avanzado B2. Este proyecto adoptó una metodología cuantitativa y un diseño descriptivo transversal. Esto con el fin de describir ampliamente el fenómeno de transferencia negativa en los errores morfosintácticos de las producciones escritas de los aprendices de francés. Este proyecto se llevó a cabo en un programa de educación superior en Colombia, específicamente en una licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y francés. La muestra utilizada para este estudio correspondió a 10 aprendices de francés lengua extranjera de nivel avanzado B2, según lo propone el Marco Común Europeo para las Lenguas. Los instrumentos que se utilizaron para recolectar y analizar los datos fueron los siguientes: la revisión documentaria, el corpus lingüístico y la rejilla de evaluación. Respecto a la revisión documentaria, este fue el instrumento para recolectar los datos que correspondieron a las producciones
escritas del parcial de uno de los exámenes de 10 estudiantes de francés lengua extranjera de nivel avanzado B2. En estas producciones los estudiantes debían redactar un ensayo de carácter argumentativo sobre un tema social. Estas producciones estaban adaptadas y fueron evaluadas teniendo en cuenta los criterios que propone el marco común europeo para el nivel B2 en materia de producción escrita. En lo que concierne al análisis, el instrumento utilizado fue un corpus lingüístico que permitió identificar, clasificar y organizar toda la información o todos esos errores que fueron encontrados en las producciones escritas de los estudiantes. Para el diseño de estos corpus lingüísticos, los cuales fueron diseñados por nosotras como investigadoras, se tuvo en cuenta lo planteado por París 2010 en materia de morfosintaxis de la lengua francesa. París clasificó los